Hola a todos, mi nombre es Sofía Orengia, soy ayudante estudiante de la cátedra y bueno, los voy a estar acompañando durante todo este cuatrimestre. En este caso vamos a hacer el trabajo práctico número 5, que se llama variabilidad 1, y que antes de empezar a resolverlo, me parece importante que recordemos y que tengamos en cuenta que los costos variables unitarios van a ser siempre independientes del nivel de actividad. Y en el caso de los costos fijos, los que van a ser independientes del nivel de actividad van a ser los costos fijos totales. Es decir, que los que se van a mantener constantes, sea cual fuera el nivel de actividad, siempre van a ser los costos variables unitarios y los costos fijos totales. ¿Bien? Entonces, volviendo al caso, antes de analizar lo que nos pide la consigna, me parece que es más fácil y más sencillo primero analizar cuál es la estructura que tiene hoy la empresa. Y en función a eso poder determinar esto que veníamos hablando, los costos variables unitarios y los costos fijos totales, para poder después adaptarlos a los diferentes niveles de actividad que nos piden las consignas. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular los costos variables, teniendo en cuenta esto que decimos, que los costos variables unitarios son fijos, se mantienen constantes, y que lo vamos a calcular considerando que, según el enunciado, los costos variables de producción son de 95.000 pesos para un nivel de actividad de 12.500 unidades. Entonces, como nuestro objetivo es calcular el costo variable unitario, lo que vamos a hacer es dividir esos 95.000 pesos de costo variable de producción, dividido las 12.500 unidades que produce esta empresa. Ahora bien, cuando calculemos el costo variable unitario de comercialización, tenemos que tener cuidado de tener en cuenta los 44.000 pesos, que son costos variables de comercialización, dividido las 11.000 unidades, que es el nivel de actividad de comercialización de la empresa. ¿Bien? Luego vamos a seguir con los costos semivariables. Lo que sabemos de los costos semivariables es que tienen una parte que se comporta como los costos variables y una parte que se comporta como los costos fijos. Entonces, nuestro objetivo en los costos semivariables es poder identificar cuánto es esa parte que tienen de variable y cuánto es la parte que tiene de fijo ese costo. Esto lo vamos a hacer a través del punto alto y punto bajo. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a analizar cuál es el nivel de actividad más alto que conocemos, que en este caso, según dato, son las 12.500 unidades. Y vamos a ver cuál es ese costo semivariable que está asociado a esas 12.500 unidades. En este caso son los 51.850 pesos. Más abajo nos dice que el costo semivariable de producción fue de 48.150 cuando el nivel de actividad era de 10.500 unidades. Entonces, el nivel de actividad más alto que conocemos son las 12.500 y el más bajo 10.500. Asociamos los costos semivariables a esos niveles de actividad y calculamos las diferencias que existen. Entonces, tenemos 2.000 unidades de diferencia entre un punto y el otro y 3.700 pesos de diferencia entre un nivel y el otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular primero la parte variable de este costo semivariable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual que hicimos el costo variable de acá arriba. De la misma manera, vamos a dividir estas 3.700 unidades, estos 3.700 pesos, dividido estas 2.000 unidades. ¿Bien? Eso nos da una parte variable del costo semivariable de 1,85 pesos. Entonces, ya determinamos la parte variable. Lo que tenemos que determinar ahora es la parte fija. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros sabemos que el costo semivariable total va a ser igual a la parte variable de ese costo semivariable por el nivel de actividad y más la parte fija, que va a ser total. Entonces, podemos decir que la parte fija del costo semivariable la podemos obtener por diferencia. ¿Cómo? Bueno, el costo semivariable total
va a tener que ser igual a la parte variable del costo semivariable, que nosotros ya la conocemos y es de 1,85, por el nivel de actividad asociado a ese costo semivariable total, más la parte fija, que es nuestra incógnita. Entonces, esto lo podemos hacer con cualquier nivel de actividad. Podemos tomar los 12.500 o los 10.500, siempre teniendo en cuenta de que el costo total que pongamos sea el que corresponde a ese nivel. Entonces, yo tomé, por ejemplo, los 51.850 tienen que ser igual a 1,85 por qué nivel de actividad, por el que está asociado a ese costo total, por los 12.500, más la parte fija que la calculamos por diferencia y nos da 28.725. ¿Nos interesa calcular la parte fija unitaria de ese costo semivariable? En realidad no, porque como dijimos, el costo fijo total es el que se va a mantener independientemente del nivel de actividad. Entonces, la parte fija la vamos a dejar siempre en totales. Para los costos de comercialización vamos a hacer lo mismo, teniendo en cuenta los diferentes niveles de actividad que están asociados a la actividad de comercialización con sus costos semivariables, y analizamos de la misma forma la parte variable y la parte fija de ese costo, ¿bien? Bueno, vamos a seguir con los costos semifijos. Los costos semifijos tienen un comportamiento escalonado, es decir, van a ser el costo semifijo va a ser de un determinado valor en un rango de nivel de actividad. Cuando el nivel de actividad supere ese rango, el costo fijo va a pegar un salto a un escalón más arriba, ¿bien? Entonces, en el enunciado nos dice que los costos semifijos registran el siguiente comportamiento. Son de 5.000 pesos para las primeras 3.000 unidades. Y van aumentando cada 3.000 unidades, 5.000 pesos. Es decir que de 0 a 3.000 unidades, el costo va a ser de 5.000. De la unidad 3.001 a la 6.000, de 10.000. De la 6.001 a la 9.000, de 15.000, y así sucesivamente. ¿Bien? Esto es lo único que tenemos que saber de los costos semifijos. Cómo se comportan como los costos fijos, lo que nos interesa son los totales, y por eso no calculamos el unitario. Por último, tenemos los costos fijos, que son los más simples, ya nos los da el enunciado. El costo fijo total de la empresa es de 8.000 en el caso de producción, y de comercialización es de 68.000. Perdón, en este caso no analizamos costos semifijos porque el enunciado dice que no hay. ¿Bien? Si quisiéramos calcular el costo fijo total, lo podemos calcular. Vamos a hacer las 88.000 pesos dividido el nivel de actividad 12.500, y lo mismo en comercialización, ¿bien? Entonces, ya tenemos lo que nos interesa. Tenemos el costo variable unitario, tenemos el costo semivariable dividido en la parte variable, que lo tenemos como unitario, y en la parte fija, que ya lo tenemos como total. Tenemos los escalones de los costos semifijos y tenemos los costos fijos totales. ¿Bien? Entonces, ahora sí vamos a la consigna y vemos que nos pide determinar el costo unitario de fabricar y vender una producción de 9.200 unidades y una venta de 8.800 unidades. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es analizar, para producir 9.200 unidades, ¿cuál es el costo variable unitario que tengo? Bueno, como vengo repitiendo, el costo variable unitario se mantiene constante independientemente del nivel de actividad. Por ende, van a ser estos 7 pesos con 60. ¿Bien? La parte variable unitaria del costo semivariable se va a comportar de la misma manera. Van a ser el 1 peso con 85 que calculamos acá. Cuando pasamos a la parte fija del unitario semivariable, nosotros teníamos calculado la parte fija total, pero como en la consigna nos pide el costo unitario, lo vamos a dividir a este costo, a esta parte fija del costo semivariable, por las 9.200 unidades que nos está pidiendo la consigna. ¿Bien? Si el nivel de actividad cambia, y yo ahora quiero producir, no sé, por ejemplo, 9.500, estos 3,12 no van a ser 3,12. Va a ser otro valor. Por eso es que cuando analizamos los costos fijos, nos basamos en el costo fijo total. ¿Por qué?
Porque si acá modificamos y son ahora, producimos 9.500 unidades, estos 28.725 se van a mantener constantes. Lo que no se va a mantener constante es esta parte fija unitaria. ¿Bien? De la misma manera, analizamos el costo semifijo unitario, que para un nivel de actividad de 9.200 unidades, nos encontramos en este escalón, entonces vamos a tener costos semifijos de 20.000. Pero volvemos a lo mismo, la consigna nos pide el costo unitario. Entonces lo que hacemos es dividir esos 20.000 pesos dividido las 9.200 unidades, ¿sí? Que como vemos nos da 2 pesos con 17. Y por último el costo fijo. ¿Vamos a poner este costo fijo unitario? No, porque este costo fijo unitario es particularmente para un nivel de actividad de 12.500 unidades. Bien, lo que se mantiene constante son los 88.000. Entonces lo que hacemos es calcular el costo fijo unitario haciendo estos 88.000 por el nivel de producción que estoy analizando ahora, que son 9.200 pesos, 9.200 unidades. Bien, la sumatoria de todos estos costos nos da un valor de 24 pesos con 31. Entonces lo que podemos decir es que esta empresa va a tener un costo unitario de producción de 24,31 pesos si va a producir 9.200 unidades. Si produce más, este costo se va a modificar. Lo mismo exactamente hacemos con la comercialización, ¿bien? Analizando esta función. Entonces, los costos variables unitarios se mantienen igual, son los mismos, y los que se van a modificar son los fijos, que los vamos a tener que dividir por estas 8.800 unidades. ¿Bien? El punto B es exactamente igual, se analiza de la misma forma, solo que teniendo en cuenta que los costos variables unitarios siempre van a ser los mismos y los que se van a modificar son los costos fijos unitarios. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos este ejercicio. Si observan, el trabajo práctico número 6 es exactamente igual, simplemente les piden diferentes niveles de producción y de comercialización. El objetivo de estos ejercicios es que ustedes puedan fijar este concepto de que los costos variables unitarios son siempre constantes y que los costos fijos son siempre constantes. Perdón, los costos fijos totales son siempre constantes. ¿Bien? Bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa estoy a disposición para que me hagan todas las consultas que necesiten.